Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Muy buenas tardes, días, noches. Estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida a este tercer episodio correspondiente a abril del 2021. Ya sabes que cada primer lunes de mes tendrás un episodio disponible en tu reproductor de podcast favorito. Te invito a que te suscribas para que te puedan llegar notificaciones y para que te lleguen los próximos capítulos. Quiero daros las gracias por la acogida en los episodios anteriores. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que te suscribas, es gratis, y a que si te gusta lo compartas con tus amigos, le des un me gusta, y si no, compártelo con tus enemigos. Pongo a tu disposición todas las vías de contacto, el Twitter @SawenPodcast, nuestro canal de Telegram Detrás de la Verdad Podcast, todo junto, y nuestro correo electrónico sawenpodcast@outlook.es. Sin más dilación, comenzamos la narración de este nuestro tercer episodio y de este triste suceso. El paraíso en llamas. El camping de los Alfaques es un paraíso que abrió sus puertas en 1956. Un complejo vacacional situado frente al mar, en la localidad costera de Alcanar, a solamente un par de horas de Barcelona. Un rincón de Tarragona paradisiaco, entre palmeras y el mar Mediterráneo, situado al borde del Parque Natural de la Delta del Ebro y de las Tierras del Ebro, una reserva de la biosfera de la UNESCO, un paraíso para la observación de aves en donde se pueden ver garzas, cigüeñas, pastos de todo tipo. Camping de los Alfaques. Eran casi las 2:30 de la tarde. 3 niños, Raúl, Tony y Alex, juegan a la pelota enfrente de la tienda de campaña mientras esperaban que su padre llegue del trabajo. A esa hora, la mayoría de los campistas de los Alfaques están disfrutando en familia de una comida al aire libre. Están a punto de marcar las 14:36, la hora maldita de aquel 11 de julio de 1978, cuando una fuerte deflagración convierte aquel camping en un paraíso en llamas. Aquella hora se quedará marcada para siempre en el reloj de Francisco y Bernón Villena. Las manecillas del reloj del conductor, que quedaron prácticamente intactas, dejaron de funcionar y registraron para siempre aquella hora maldita en la que España sufrió su peor accidente de tráfico. Francisco es el conductor de la empresa Cisternas Reunidas S.A. Aquel fatídico 11 de julio de 1978 conducía el camión cisterna matrícula Madrid 7981R. El camión cisterna había sido fabricado en 1973 y carecía de las válvulas de seguridad necesarias. Su capacidad de carga máxima eran 19.350 kilos. Realizaba el transporte de propileno desde la planta de Empetrol, en Tarragona, hacia el suroeste a la ciudad manchega de Puerto Llano en Ciudad Real. 640 kilómetros de ruta. Inició su ruta con 4.000 kilos más de propileno del que le estaba autorizado a transportar. Nadie, sin embargo, dio importancia a este hecho, lo cual hace presuponer que era una práctica habitual en aquellos tiempos. Después de recorrer 102 kilómetros, tras acabar de pasar por la localidad de San Carles de la Rápida, justo cuando pasaba por delante del camping de los Alfaques, en el punto kilométrico 159.5, el camión estalla. Y sí recuerdo de haber visto un objeto volar, que era parecía un bote al revés. Lo que recuerdo es decírselo a mi madre: oye mamá, mira que hay un bote volando. Claro, mi madre me dijo: un bote, esto no puede ser. Nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era, hasta que cayó. Y cuando cayó, pues, bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones. Laura, que por entonces tenía 9 años, lo que vio en realidad era la cisterna del camión cargada de gas propileno, que salió despedido de la deflagración.
Cuando colisiona contra el suelo forma una gran bola de fuego que devora las caravanas y las tiendas que se encuentran a su paso. El horror se multiplica al explotar las bombonas de butano y los coches de los veraneantes, llegando a arrasar 1/3 del camping. En ese momento tenía registradas unas 800 personas. Se estima que entre 300 y 400 se encontraban dentro del radio de la explosión, entre medio kilómetro y 1 kilómetro aproximadamente, que mató instantáneamente a más de 150 personas. Aquella bola de fuego hizo que la temperatura ambiente alcanzara más de 2000 grados. El agua del mar hirvió en un instante alcanzando los 800 grados, deshaciendo en pocos segundos a hombres, mujeres y niños que jugaban en la arena y convirtiéndolos en estatuas calcinadas. Sobre la carretera quedó un cráter de más de 20 metros de diámetro por 2 metros de profundidad. En apenas unos minutos, se había producido un cataclismo sin precedentes en aquel paraíso tranquilo de la costa. Se produjo uno de los fenómenos más peligrosos en los incendios, una bleve, una explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido. Nadie mejor para explicarlo que este audio de Siproci, Servicio de Protección Antiincendios. Un tipo especial de explosión conocida como bleve, siglas inglesas de explosión por expansión de un líquido hirviendo. En una colisión o descarrilamiento, los gases transportados como líquidos en una cisterna pueden empezar a escapar, expandiéndose rápidamente. Al ser más pesados que el aire, estos gases se mantienen próximos al suelo. Cualquier fuente de ignición puede inflamar estos vapores que quemarán hacia atrás hasta llegar al punto de escape. La sobrepresión del propio tanque puede contribuir a la debilitación del metal y causar una fisura. Entonces, la presión cae rápidamente. Grandes cantidades de líquido hirviendo se evaporan y se expanden, y si el líquido es combustible, simultáneamente estallan en llamas. Piezas del tanque se convierten en proyectiles. Grandes porciones pueden ser lanzadas a distancias superiores al medio kilómetro. La deflagración a nivel del suelo puede cubrir un área de varios centenares de metros de diámetro. La onda expansiva tiene una fuerza tremenda y puede romper cristales a varios kilómetros del lugar. La bola de fuego sube en una columna térmica, pudiendo causar la ignición de materiales combustibles situados a medio kilómetro o más. Todo esto ocurre rápidamente y sin aviso previo. Las personas que vivieron y que vieron aquel infierno nunca podrán olvidarlo. Sobre aquellas rocas decenas de vidas se extinguieron en unos segundos. La tragedia dejó para la posterioridad esperpénticas estampas como la de los campistas en llama corriendo desesperadamente hacia la playa que colindaba en el camping para salvar la vida. Una trampa que fue mortal, ya que el agua del mar empezó a hervir como consecuencia de las altas temperaturas, más de 2000 grados centígrados que la zona alcanzó por la explosión de propileno. Algo que cuando pasas por aquí automáticamente no ves el paisaje de ahora, ves el paisaje de entonces y es tremendamente doloroso. El poder ver las primeras secuencias, las primeras escenas eran terriblemente dramáticas. Eran familias enteras completamente carbonizadas. A gente que le cogió desayunando, a gente que les cogió jugando a las cartas. Y estaban en las mismas sillas, en las mismas posturas, pero completamente carbonizados. Y ver a una roca que estaba a 4 metros de la orilla, a la que se habían apoyado unos, en donde encima mismo de la roca estaban las dos pieles de las dos manos clavadas en la roca, porque el calor las había dejado allí clavadas. Esto lo pensaré, lo veré y no me lo sacaré. Los periódicos divulgaron que la tragedia duró aproximadamente 45 minutos desde la explosión hasta la llegada de las primeras fuerzas de rescate al lugar del accidente. Mientras tanto, los veraneantes y una gran cantidad de residentes locales de la localidad cercana de La Rápita ya trasladaban a los afectados a centros médicos en sus propios coches o autocaravanas. Las ambulancias y otras unidades de emergencia fueron llegando gradualmente al lugar. Mi padre se enteró por la radio. Estaba trabajando y alguien dijo, oye, que ha habido un accidente en este camping. Como allí había más trabajadores que tenían a sus familias en ese camping, pues claro, salieron todos escopeteados hacia el camping. Mi padre personalmente fue detrás de una ambulancia. Cuando llegó,
Claro, había muchísima gente y era imposible podernos encontrar. Yo sé que él fue preguntando a la gente si nos habían visto y al final pues le dijeron que sí, que su familia estaba viva, que no sabían dónde estábamos, pero que nos habían visto. Y bueno, cuando nos encontramos yo recuerdo el abrazo ese de mi padre. Claro, hasta que no llegó al camping y vio que nosotros estábamos sanos y salvos, pues imagínate, amigos suyos no tuvieron tanta suerte, habían perdido a su familia. La Guardia Civil y el Ejército recorrieron el camping buscando supervivientes. Los heridos se encontraban muy graves y fueron transportados a los hospitales en Barcelona, Madrid y a la unidad de quemados del antiguo Hospital Universitario de la Fe de Valencia. Escuchamos el testimonio de Pedro Artero, capitán de la Guardia Civil, que fue uno de los primeros que intervino en el camping. Veías que estaban vivos, pero sabía que no, que al día siguiente, esa noche y a los 2 días tenían que, porque era imposible por la cantidad de la superficie de piel quemada, es imposible que pudieran sobrevivir. Y te miraban, que es lo que veías, la mirada de como pidiendo lo que no podías dar. Entonces, intentar que sufrieran lo menos posible, refrescándoles con la toalla, con la sábana húmeda y ya está. De forma isofacta y tras producirse la deflagración, más de 150 personas quedaron totalmente carbonizadas. Otras 57 personas morirían posteriormente como consecuencia de las fuertes quemaduras y más de 67 quedaron heridas con lesiones de por vida. La mayoría de las víctimas eran turistas alemanes, franceses y belgas. La conocida como la tragedia de los Alfaques se cobró la vida de 217 personas, entre ellas la del experimentado conductor del camión y también la de los pequeños Raúl, Tony y Alex. Aquí tenemos la declaración de su padre Antonio Bonín, una de las declaraciones más duras, al que le mandamos desde aquí, desde este episodio, un fuerte abrazo. Y cuando llegué pues estaba ardiendo todo y ya empezó todo. Fue una cosa instantánea, no sabía ni por qué la explosión, no sabía nada. Y al explotar y al mirar pues entré a ver qué había pasado con los hijos. Intenté llegar donde estaban y no había manera de llegar porque había fuego por todos lados, explotaban las bombonas de butano. Eran como conos de fuego invertidos y era peligroso. Bueno, no había una temperatura enorme. Entré como pude y lo único que pude hacer es localizarlos porque debido a la situación que estaban absolutamente todos, pues era muy difícil después reconocer. Estaban absolutamente quemados y habían pasado pues pocos, pero la temperatura parece ser que fue muy, muy elevada. Debido al tipo de combustible que llevaba el camión, fue una temperatura extremadamente elevada. ¿Usted reconoce a sus hijos? Estaban quemados, pero aún así los reconoce por la ropa. No, la ropa no existía. Lo reconocí, vamos a decir, más o menos. No fue fácil. Por el sitio y por más o menos. Parece imposible, no fue fácil reconocerlos. Si los hubiera visto... De hecho, a mi otro hijo no fui al Tony, al mediano, no fui capaz de reconocerlo hasta después por el análisis de los dientes que hicieron. Yo sabía dónde estaba mi familia y sabía que estaban en el sitio del fuego, por lo tanto sabía lo que había ocurrido con mi familia, pero siempre tenía la esperanza de que no estuvieran en aquel momento allá. De hecho, pues entre el primero, yo creo que fue el primero que me atreví a entrar un poco, y ya encontré pues a la chica y a 2 de mis hijos muertos y quemados, y a otro no lo encontré, no lo localicé. Lo tuve que localizar un día o 2 después. A día de hoy, en el cementerio de Tortosa están enterradas 2 personas que nunca fueron reclamadas y de las que se desconoce su identidad. Escuchamos a Agustín Ferrer, que en aquel tiempo fue el juez instructor del caso. Hombre, las imágenes más impactantes, de verdad, para mí las más impactantes, fue la gente que regresaba al camping. La desesperación de la gente que regresaba al camping, que había perdido familiares que se habían quedado allí mientras ellos iban a hacer una excursión. Quizás eso era lo más terrible.
La parte anterior de la cisterna y lo que es la tractora del camión quedaron en la propia carretera, pero bastante más hacia adelante, de donde fue, digamos, el eje de la explosión. Las ruedas estaban colgadas, sostenidas en lo que es la tapia del camping, que en esa zona central donde había ocurrido la explosión estaba tumbado. Cuando llegué a la carretera, claro, yo me situé en lo que vi que era el epicentro. Digo, desde aquí ha salido la cisterna para allá, desde aquí ha salido la cabina hacia allá, las ruedas hacia allá. La tarea de identificar las víctimas fue ardua, lo que fue también dificultado al quemarse los archivos de registro del camping. Un equipo de 6 forenses emprendieron una complicada tarea para identificar los cadáveres que duró más de 6 meses. Es que aquí eran cadáveres carbonizados, que había casos en que, en principio, la estructura todavía se mantenía, pero cuando lo tocabas, se deshacía. Una de las técnicas fundamentales utilizadas fue la identificación odontológica, que permite a día de hoy a los forenses reconocer un cadáver a partir de los dientes que prácticamente permanecen intactos después de un incendio. Las dentaduras son únicas, es además un método muy bueno pues en temas de quemados y tal, porque resiste, se le llama la caja negra del organismo, ¿no? Porque resiste temperaturas muy altas, y cuando ha habido restauraciones, piezas postizas, pues claro, nos da una información valiosísima e individualizante claramente, ¿no?, de la identidad de la persona. Es fundamental para ello el historial dental de la víctima para conocer implantes, prótesis, empastes, etcétera de cada individuo. Pero tiene un punto débil esta identificación dental. Los niños, con su corta edad, carecen de historial odontológico para poder comparar estos datos. Aquí tenemos un duro relato del forense explicando cómo identificaron los cadáveres de los menores. Hombre, quieras que no, pues con ambas pedías. No, quiero fotografías, pero que estén sonrientes, ¿no? Te angustiaba ver la foto risueña de un niño que eran preciosos, y al lado tenías una dentadura que tenías que hacer encajar y que encajaba. Eso pues quemaba un poco, ¿no? Y tienes experiencia de muchas cosas, pero la gravedad de esta catástrofe pues no la había vivido, ni tampoco yo creo que se ha vivido después. Porque ha habido otras catástrofes, pero tan espectaculares como esta, yo creo que no se han producido. La catástrofe no solamente conmocionó a los supervivientes y a sus familiares, todo el personal sanitario, bomberos, policía, ejército, decenas de particulares que ayudaron a evacuar víctimas y heridos. El peor recuerdo que tengo es la frustración de no poder ayudar a nadie. El ver a una persona con el fuego a la espalda y no poder parar. Eso es el peor recuerdo que se te queda. La impotencia de no poder ayudar a nadie. Creo que eso es lo peor que te puede pasar. El decir, yo me estoy salvando, pero tú te estás muriendo y no te voy a poder ayudar. Creo que esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Y eso es lo que realmente pasó ahí. Que todo el mundo... si dicen que el ser humano es egoísta, ahí se demostró que era egoísta. O sea, yo me voy a salvar y lo siento, pero a ti no te puedo ayudar, porque es que si no me muero yo. Solo 2 días después de la catástrofe, el gobierno obliga a los camiones de mercancías peligrosas a circular por autopistas y prohíbe circular por núcleos urbanos. Un artículo publicado en la época hablaba de que todo fue por culpa de 1.000 pesetas. Aquellas 1.000 pesetas era el importe que pagaba el camión por circular por la autopista en vez de por la carretera nacional. Tristemente, como suceden en estos casos, hasta que no pasan las desgracias, no se hace nada por evitarlas. El accidente fue fruto de la confluencia de varias causas. La primera y principal, el exceso de carga. El camión cisterna transportaba 25.000 kilos de propileno licuado cuando su capacidad máxima era 19 toneladas. Las temperaturas existentes en aquel día,
el pasar por la carretera nacional paralela al camping, cuando debería haberlo hecho por la autopista. Las autoridades determinaron como la causa principal el sobrellenado del tanque. La ley exige que las cisternas que transportan mercancías peligrosas tengan válvulas de seguridad. Cuando la presión aumenta, se abren y permiten la salida del gas. El camión que explota en Los Alfaques no lleva este dispositivo. Si lo hubiera tenido, se habría evitado la tragedia. La sospecha de que la explosión de Los Alfaques se haya producido por un escape de la cisterna hace pensar en un fallo en el control de calidad durante su fabricación o en la última revisión. A pesar de las medidas de seguridad que rigen este tipo de transporte, se han producido en España varios accidentes graves en los últimos años. El balance de víctimas por explosión de camiones cisternas es ya muy elevado. Las que han ocasionado la catástrofe de Los Alfaques reclaman el riguroso cumplimiento del Acuerdo Internacional de Seguridad. ¿Qué consecuencias y responsabilidades ocasionó esta catástrofe? Podemos hablar de un antes y un después. Toda la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas en España se cambió a raíz de aquel accidente. En 1982 se determinó la responsabilidad de 2 empresas acusadas de negligencia, imprudencia temeraria y sentenciadas al encarcelamiento por 1 año de sus directivos. Las empresas fueron Cisternas Reunidas y Empetrol. Tuvieron que pagar compensaciones en materia civil de más de 2.200 millones de pesetas, el equivalente a más de 13 millones de euros sin tener en cuenta la inflación desde el año 1982. El camping sería reconstruido poco después. Actualmente hay un muro de homenaje con el nombre de todas las víctimas identificadas, 215. Muchos éramos muy pequeños. Las imágenes son escalofriantes. La visión de aquellas personas calcinadas, un acontecimiento y una tragedia que nunca debemos olvidar. Y lo más importante es hacer todo lo posible para que nunca se repita nada parecido. Esta es la intención de este episodio, servir de homenaje a aquellas víctimas y a aquellos familiares. Mandar un cálido y afectuoso saludo al señor Antonio Bonín por su entereza, por su fuerza. Es una pena que tengan que surgir desgracias de este tipo para que se tomen medidas. Había una legislación de transporte de mercancías prácticamente inexistente en aquel año. Se tuvo que modificar a consecuencia de esto, así como impedir el transporte de mercancías peligrosas por carreteras nacionales. Un cúmulo de desgracias que nos dejaron una huella marcada en nuestra historia, en la historia negra de nuestro país, que nunca debemos olvidar. En fin, un episodio muy duro, un episodio muy triste que conmueve y que rasga nuestros corazones. Hasta aquí el episodio de hoy. Te habló este humilde servidor, Fran Muñoz. Recibe un fuerte abrazo. Te invito y te emplazo al siguiente episodio. Recordad, cada primer lunes de mes. Intenta ser feliz. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo capítulo. Maratón Pod está en marcha. Los días 17 y 18 de abril de 2021 tendrá lugar una nueva edición. Compartimos nuestro tiempo y juntamos nuestras voces
para ofreceros 36 horas de podcast en directo. 36 horas de podcast en directo. Nos podrás seguir a través de nuestra radio online en www.maratonpod.com y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en estado puro. No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos.